Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por conectarse y sean todos bienvenidos a nuestra clase maestra de Critical Thinking, manejo de conflictos para una gestión saludable, presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. Mi nombre es José Vázquez y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de la charla nos acompaña Carla Villacorta Torres, gerente general de Coaching People Perú y directora de la Escuela Latinoamericana de Coaching, ICF USA. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas en el botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para poder responderlas. Asimismo, al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la clase maestra en la cual podrán entrar escaneando el código QR que pondremos en la pantalla o haciendo clic en el link que pasaremos por el chat. Agradecemos muchísimo que puedan responderla. Ahora sí, Carla, te cedo la palabra para que puedas iniciar con la clase maestra. Adelante y bienvenidos todos. Muchas gracias, Yusbe. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Hoy día vamos a compartir un tema muy interesante que además podemos llevarlo directamente a la aplicación. Si es que veo que tenemos 30 participantes, ¿sí? Voy a compartir pantalla con ustedes para poder trabajar nuestro tema. Ahí veo caras conocidas, digo. Caras conocidas porque no me puedo separar de los rostros, de las personas que conozco. Me da mucho gusto verlos aquí a todos. Dante, Patti, Francis desde Honduras, qué bien, qué bueno tenerlos aquí. El día de hoy, entonces, ¿qué vamos a trabajar en esta hora? Porque la hora se va a ir volando, vamos a trabajar un tema muy interesante que últimamente está sonando mucho: pensamiento crítico, pensamiento estratégico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué nos estamos centrando tanto en esta cuestión del pensamiento? Porque necesitamos cuestionarnos y hacerlo desde una manera creativa, desde una manera distinta, desde un ángulo que no es el clásico. Y además, ahora también vamos a ver que quizás el pensamiento crítico está presente muchas veces sin que nosotros nos percatemos de ello. Entonces vamos a conversar acerca de qué es el pensamiento crítico. Les voy a agradecer que pongan sus preguntas para que podamos luego conversar. Y si es que hay alguna duda, alguna inquietud, encantada de poder aclarar cualquier idea que vaya surgiendo. Vamos a enfocar el tema a los conflictos y su manejo. ¿Cómo hacemos para que este pensamiento crítico nos ayude a aclarar conflictos, a resolver esos problemitas que a veces nos están quitando tiempo, nos están quitando energía, nos está desgastando? Muy bien, esta soy yo, soy Carla Villacorta, soy directora de la Escuela Latinoamericana de Coaching Integral, que es lo que me ha traído aquí, y agradezco muchísimo a UTEC por esta invitación. Vamos a trabajar muchas ideas distintas y también vuestra participación va a ser clave. Soy Master Certified Coach, tengo muchos años en el mundo del coaching, 22 años como psicóloga, psicoterapeuta, más de 30 años, etcétera. Tengo 55 años, soy soltera y soy madre de 2 perros maravillosos. Vivo en Barranco, sé que usted que es mi vecina, y además me he formado en diferentes escuelas, diferentes países, y recopilo una experiencia muy interesante gracias a los clientes que confían en nosotros hace tantos años. Entonces, estamos acá como Elsie, también como Coaching People Perú. Vamos a empezar con una pregunta, ¿ok? Vamos a empezar reflexionando, vamos a darnos cuenta de qué es el pensamiento crítico para nosotros, qué entendemos por pensamiento crítico. Ojo, no necesariamente tenemos que tener la respuesta perfecta y correcta. Atentos con eso. Lo que ustedes entiendan por pensamiento crítico es completamente legítimo y válido. Así es que voy a dar pase a Kenji para que nos apoye con esta pregunta. Vamos a utilizar el Mentimeter. Kenji. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto escucharlos.
Perdón, iba a decir verlos, pero es la costumbre. Vamos a ingresar, Carla, ¿puedes ir Pues, compartiendo pantalla, por favor, para que las personas puedan acceder al código QR? Yo aquí lo comparto, no te preocupes. Vamos a acceder al código QR que está actualmente en pantalla. Pueden coger su celular, abrir la cámara y automáticamente cuando la cámara enfoque el código QR pueden acceder a la plataforma, a la página de Mentimeter y resolver esta pregunta. ¿Para qué sirve el pensamiento crítico? Por favor, ahí veo que hay más de 30 asistentes. Bienvenidos todos a esta noche bastante interesante. Y con su celular, por favor, ingresen con la cámara del propio celular y respondan la pregunta ¿para qué sirve el pensamiento crítico? Solamente apuntando con el celular pueden acceder. Así que yo ahorita voy a compartir pantalla para ir viendo las respuestas en simultáneo y Carla las vamos comentando, vamos construyendo juntos este interesante tema. Así que, por favor, vayamos ingresando. Y muy ahora bien, voy a compartir pantalla para que podamos ver en simultáneo sus respuestas. excelente. Muy bien. Aquí se va a visualizar, ya vemos una respuesta, Carla. Aceptar las ideas de los demás me enriquece. Exacto, muy bien. Aceptar puntos de vista distintos. Aceptarlos y juzgarlos. Interesante. ¿Qué más? Vamos viendo aquí. Aileen también está por ahí. Dante, Bonnie, Carla, Andrés, Anita, Hugo, Heidi, Giselle. Queremos escuchar a través de las palabras sus voces. Vamos a ver, para evaluar y analizar con consistencia nuestros razonamientos. Excelente, excelente. Francis pone en el chat, es tener un pensamiento multilateral sobre una situación. Ok, muy bien, también está bien. El ser accesible a la crítica constructiva. Caramba, ahí sí me da usted un tema, pero para hablar 3 horas seguidas. La crítica siempre es crítica. Se dice que la crítica siempre es crítica. Eso de crítica constructiva no necesariamente existe. Nosotros promovemos mucho la autoevaluación en vez de la crítica constructiva. Vamos a conversar de esto. Son insumos para esta noche. Cuestionar, analizar una idea, pensamientos, la capacidad de determinar y analizar una situación. Sí, muy bien, exactamente, de manera más profunda. No quedarnos en la superficie, ir más al fondo. Muy bien, ¿quién más? Me gustaría que pongan al final su nombre para poder saber quiénes están opinando. Eso es a todo dar. Capacidad de analizar, evaluar su consistencia. Exacto. Exactamente. ¿Qué tan valedero es ese pensamiento, esa idea? ¿Qué tanto sirve? Acá en el chat tenemos, es un pensamiento que analiza con distintas variables y alimentarnos de ello. Muy bien. Excelente. Después tenemos plantearse preguntas importantes sobre un tema. Sí, exactamente. Las preguntas son muy importantes aquí, son básicas. ¿Por qué? Porque sin preguntas no existen cuestionamientos. Necesitamos parar, analizar y empezar a cuestionar cada aspecto de la idea. Y ahí vamos a tener una mirada más amplia y a su vez más profunda. Tomar decisiones basadas en evidencias, no en suposiciones. Bravo, eso me encantó. Me encantó eso de decisiones basadas en evidencias. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos sustentando ideas sin que necesariamente tengan una evidencia atrás que la soporta. Y esto se usa mucho en coaching, ¿saben? Cuando nosotros trabajamos creencias limitantes, por ejemplo, preguntamos, ¿qué evidencia tienes tú de ello? Luego les vamos a contar un poquito más por qué a veces creemos algunas cosas como verdaderas, ciertas al 100%. Identificar puntos de mejora, muy bien. La capacidad de poder analizar y de acuerdo a nuestro criterio, evaluar situaciones para tomar decisiones. Hugo, gracias por poner tu nombre, Huguito. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Quién más nos ha escrito por acá? Aileen, ¿verdad? Es un pensamiento que analiza con distintas variables y alimentarnos de ellos. Sí, ya la había leído. Francis dijo no dejarnos llevar por las opiniones de los demás. Tener criterio propio en base a estudios o evidencia objetiva. Eso dice Francis Riego. Un beso para ti, querida Francis. Hasta Honduras se va volando mi cariño. Qué bueno tenerte aquí. Capacidad para resolver problemas en base a evidencias. Esa es una palabrita esencial cuando hablamos de pensamiento crítico. ¿Qué evidencia hay atrás? ¿Qué hace que sea cierta?
Muy bien, ¿alguien más? Tenemos 40 participantes. Creo que esas son todas las respuestas colocadas. Imelda Chávez, qué gusto tenerte aquí, Imelda. Un abrazo fuerte. También está María del Consuelo, qué lindo verte aquí. Mónica, también. Un abrazo. Buenísimo, Carla. Hay una respuesta más en pantalla y también en el chat. También está Paul Villacorta. Vamos a ver. Identificar punto de mejora, ya lo dije. Pensar fuera de la caja, dice Katia. Eso está fantástico. ¿Cuántas veces nos damos permiso mental para estar fuera de la caja? Y ahí vienen un montón de ideas y de creencias. Por un lado se propugna las ideas fuera de la caja, romper el molde, salir de nuestros propios esquemas. Y por otro lado, para hacer eso necesitamos coraje, necesitamos audacia, valentía para hacer escuchar nuestras ideas, para decir algo distinto, para ser disruptivos. Me gusta porque ese concepto de ser disruptivos cada vez se hace más parejo, cada vez va logrando más presencia. Estamos premiando y promoviendo justamente pensar distinto, ir más allá de lo clásico, romper esquemas. Todo esto suena maravilloso, pero es un proceso mental previo. ¿Qué tan audaz quiero ser? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Cuánto importa lo que piensen los demás de mí cuando soy disruptivo, cuando soy disruptiva? ¿Qué cadenas estoy rompiendo? Muy bien. ¿Eso es todo, Kenji? Eso es todo. Muy bien. Continuamos. Dejo de Muchas compartir gracias. pantalla. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias. ¿Cómo me gustaría poder verlo? ¿Será esto posible? Prender algunas camaritas. ¿Será esto posible? Quiero compartir pantalla, Ken. ¿Ya estás compartiendo? Buenísimo. Ahora el librito. Muy bien. ¿Cómo definimos el pensamiento crítico? Quiero ver si es que algunos han puesto su camarita en on. Y ahí, ¿cómo vamos a ser disruptivos si es que no rompemos el esquema de vernos, de no vernos? Hay dos esquemas ahí que necesitamos romper. Anita Mamani, quiero conocerte. Ana Paola, por favor, abran sus cámaras. Vamos a compartir. Ah, el formato no lo permite. Ok, ya entendí. Entonces significa que sí les gustaría estar presentes. Ok. Están presentes entonces, pero sin cámara. No importa, pues vamos a adaptarnos, que eso también es algo importante en la vida. Fíjense ustedes, ¿cómo definimos el pensamiento crítico? Acá tenemos 4 conceptos para pensar. Según Valenzuela y Nieto, 2008, el pensamiento crítico implica evaluación y juicio, tanto del resultado del pensamiento como del proceso. Es decir, no solo estamos pensando en lo que va a resultar al final, sino cómo llegamos, qué conclusiones, qué información, qué ideas se dan para dar un feedback útil y exacto que sirva para mejorarlo. Halpern, 2003, plantea que el pensamiento crítico se centra en ¿qué? En el razonamiento. ¿Okay? Recuerden que razonar es buscar soluciones a problemas. El razonamiento para establecer el proceso de refinamiento del pensamiento. Yo empiezo con una idea, me cuestiono, profundizo a través de las preguntas y luego ya obtengo una idea mucho más refinada, mucho más exacta. Esto implica rigurosidad. Lippmann en 1998 sostiene que el pensamiento crítico es un pensamiento rico conceptualmente, coherentemente organizado y exploratorio. Y recuerden, exploratorio, ¿por qué? Porque nos ayuda a rebuscar, a mirar más allá, a profundizar. ¿Okay? Paul Binker, Martín Vetrano y Creclot en 1995 afirman: muchos estudiantes y profesores comprenden el pensamiento crítico, miren esto, como un concepto negativo, parecido al ser criticón. En otras palabras, mal juzgar. Entonces, tenemos gente que está a favor del pensamiento crítico, que le da muchas ventajas,
Y otros que dicen que no, que es como que explorar tanto, ir tanto a las causas primeras, querer entender bien, con mucha rigurosidad, eso no se ve bien, es como criticar, como juzgar, como que intimidaría a las personas en este proceso. Luego cada cual va a formar su concepto de por qué le interesaría profundizar en el pensamiento crítico y por qué piensa que esto podría ayudar mucho a resolver conflictos. Cuando resolvemos conflictos, ¿qué pasa? Muchas veces nos quedamos en la superficie, muchas veces nos quedamos en lo que está al final, en lo que resultó al final, pero necesitamos parar y darnos cuenta que en el proceso del conflicto suceden muchas cosas. Hay sentimientos, emociones, creencias, preocupaciones. ¿Qué más hay? Hay roles, hay carencias, hay cuestiones de poder. Entonces, todo esto está en el proceso. El pensamiento crítico nos dice, hey, mira el proceso, no solamente te vayas al resultado, porque en el proceso está lo rico, ahí está la información que necesitamos. El pensamiento crítico se hace presente más veces de lo que nosotros nos damos cuenta. Por ejemplo, cuestionándonos de manera clara y precisa. Recordemos discusiones, las discusiones que a veces empiezan por cuestiones muy sencillas y que llegan a generarse problemas realmente contundentes a raíz de pequeñas discrepancias que luego decimos, Dios mío, ¿cómo hemos llegado a esto? Hemos empezado con una discusión pequeña por una tontería muchas veces y ahora estamos en tremendo conflicto. Entonces, necesitamos discutir, conversar para aclarar las dificultades que aparecen de una manera clara y precisa. Yo estoy segura que muchos de los presentes lo han hecho más de una vez. Cuando ustedes quieren comprender algo, de hecho que hacen un despliegue de preguntas que van a aclarar algo de manera precisa. Quiero saber lo más cerca, lo exacto, de qué se trata. ¿Por qué? Porque eso me permite comprender lo que está sucediendo. No me quedo en la superficie. Quiero entender lo que está pasando. ¿Cómo así llegamos a este momento? ¿Qué más? Cuando reunimos información de importancia y la evaluamos con nuestras ideas abstractas para interpretarla. Y ahí tiene que ver mucho la persona que tú eres, la persona que yo soy. Cada uno de nosotros tiene un bagaje de ideas abstractas y con esas ideas va a evaluar y va a utilizar la información que tiene para poder interpretarla. De ahí que algunas personas interpretan de una manera y otras de otra. Y esto muchas veces es razón para un conflicto. El no entendernos cuando estamos en torno a un tema, cuando hay discrepancias y los conflictos salen a la luz. ¿Por qué? Porque no aceptamos las diferencias de pensamiento, porque nos es difícil salir de nuestro lugar y dar espacio a otros puntos de vista distintos. Aparecen conflictos en las organizaciones muchísimas veces por eso, porque pensamos que somos dueños de la verdad y nos queremos apalancar en eso, nos ponemos territoriales y nos olvidamos que las personas son distintas, por lo tanto, los sustentos también, las ideas también, las creencias también, las emociones también. También se hace presente el pensamiento crítico cuando tenemos mente abierta. Eso que decimos, yo soy una persona de mente abierta, o la gente de un comité ejecutivo dice, aquí somos nosotros gente muy abierta, somos gente muy flexible, ¿sí? Entonces, significa que estas personas están respondiendo a problemas difíciles, complejos de manera adecuada. Y además no solamente los están resolviendo con flexibilidad, sino que sobre todo están comunicando esto de manera efectiva. La mayor parte de los conflictos se dan por problemas de comunicación. Recordemos que el 75% de actividades al día se basan en la comunicación. Si no nos comunicamos de manera óptima, tenemos dificultades que aparecen de pequeñas transacciones comunicacionales que no entendemos, fallidas, etc. Cuando nosotros interpretamos, ya estamos entrando al valle de como si fuera tal cosa, como si me dijeras esto, como si hubieras hecho tal otra. Entonces, necesitamos darnos cuenta que el pensamiento crítico está presente en nuestro día a día
en muchas ocasiones. Y que además, ser conscientes de que está presente hace que estemos alertas a usarlo del mejor modo. Es como si este webinar fuera una llamada de atención para que ustedes digan, oh, estoy pensando en este momento de manera crítica, cuestionadora. Mi pensamiento está buscando comprender más rigurosamente. Entonces, si lo hacemos, démonos cuenta cuántas veces lo hacemos y además cuánto nos sirve realmente practicarlo. Para el manejo de conflictos es excelente el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque podemos, repito, salir de la superficie y empezar a profundizar. Cuando profundizamos, cuando dejamos de buscar culpables, cuando profundizamos en los conflictos que hay, estamos aplicando el pensamiento crítico y abriendo una ventana a la comprensión, tanto cognitiva como emocional. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Ahora, ustedes saben, ya les hemos contado, que somos coaches. Yo soy coach hace muchos años y es una experiencia fantástica trabajar como coach de muchos ejecutivos, de top line, comités, etcétera, asistir a directorios. Todo eso es muy simpático, es muy interesante ver todo lo que se pone en movimiento. Y alguien dijo que el coaching también se denomina el arte de plantear buenas preguntas. Entonces, cuando hemos estado profundizando en el pensamiento crítico, nos damos cuenta que va muy de la mano con el proceso de coaching, con cómo opera el coaching, cómo se hace coaching. Las preguntas que acá les planteo para fomentar el pensamiento crítico son muchas preguntas de coaching. ¿Qué quiero conseguir? Y cada pregunta, recuerden que lo que está buscando es una respuesta lo más parecida a la respuesta exacta. ¿De acuerdo? Muchas veces preguntamos una cosa y la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta. Por esa razón se generan conflictos. La persona recoge la respuesta que no va de acuerdo a la pregunta y despliega ciertas acciones incorrectas. Empezamos con el problema de la mala comunicación. Entonces, ¿qué quiero conseguir? ¿Qué necesito hacer? ¿A dónde voy? Todo eso se relaciona ¿con qué? Con acciones a futuro. Y en relación al presente, en mi momento presente, ¿qué quiero hacer ahora? Con los recursos con los que cuento ahora, en el momento en el que estoy ahora, con la predisposición cognitiva y emocional, me van a escuchar decir esto varias veces, que tengo ahora. Nosotros no somos puros pensamientos, tampoco somos pura emocionalidad. Somos una combinación de estos elementos de espiritualidad, de cuerpo, de lenguaje. Somos un ente integral, ¿no? Nosotros en la escuela de coaching hacemos que este concepto integral sea un pilar esencial. Y para estas épocas, estos momentos que vivimos en el mundo, es necesario vernos así. ¿Quiénes somos nosotros? De manera creativa, de manera rigurosa, pero también disruptiva. Hemos pasado momentos muy difíciles y ahora es como si nos estuviéramos levantando de toda esta época pandémica y estamos buscando respuestas desde otro ángulo. Estamos poniendo en funcionamiento otra parte nuestra, utilizando otros circuitos cerebrales que quizás estaban ahí esperando ser utilizados y que ahora con más audacia estamos empezando a usar. Fíjense ustedes la pregunta de qué evidencias tengo para sustentar esta idea. Es decir, esto nos saca de las generalizaciones, esto nos saca de las suposiciones. Suponer es el error más grande que hay en comunicación, recuerden eso, para cualquier rol, ya sea que seas gerente de un equipo, jefe de otro equipo, que seas una persona más operativa, que seas un seguidor o que seas un líder. Cada persona en una organización tiene una función muy importante. Recordemos esto. Suponemos en las organizaciones muchas veces, suponemos en las relaciones de pareja otro tanto de veces, en las conversaciones amicales suponemos, son errores graves. Suponer no nos lleva a buen puerto. Definitivamente, quien supone ya está camino a fallar. Entonces, el pensamiento crítico nos dice,
¿Qué evidencias tienes? Es decir, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba que tú tienes de aquello que estás fundamentando ahora? ¿Cómo así? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo pasó? Muéstrame, cuéntame de algún ejemplo. Muéstrame una situación. Entonces, muchos argumentos se caen en ese momento. Muchas futuras suposiciones se debilitan. ¿Por qué? Porque no hay evidencias atrás. El pensamiento crítico permite que yo pueda tener conversaciones que realmente agregan valor. ¿Por qué? Porque yo estoy dando evidencias de algo y estoy alejando la suposición. Alejando la suposición que definitivamente me va a llevar a interpretaciones inadecuadas. Pasamos a otra pregunta. ¿Cómo así llegué a esta conclusión? ¿Qué pasó conmigo? ¿Cómo así he llegado a esta conclusión? ¿Ha sido más impulso? ¿Ha sido más emocionalidad? ¿Ha sido una mala gestión de las emociones, de mi energía? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo así he llegado a esta conclusión? Ahora, con esta pregunta se pueden traer abajo cantidad de problemas futuros. Cuando ya se están empezando a cocinar los malos entendidos. ¿Cómo así llegaron, chicos, ustedes a esta conclusión? Ahora estamos discutiendo entre áreas, por ejemplo, las clásicas discusiones que hay entre las áreas de crédito y cobranzas con las áreas donde están los comerciales. ¿Qué buscan los comerciales? Buscan vender, traen clientes, hacen sus operaciones, se alegran cuando venden, cuando cierran tratos, mientras que los de créditos y cobranzas están diciendo, ¿qué tal será este cliente? No, esta persona o esta empresa no es que tiene un buen récord crediticio, no va a ser un buen cliente, etcétera, etcétera. Hay discusiones constantemente, tienen que haber discusiones en las organizaciones, en las empresas de hoy en día, mucho más. Porque cuando hay discusiones es que significa que nos estamos cuestionando, nos estamos preguntando cómo hacemos las cosas, por qué suceden las cosas, qué evidencias tenemos, cómo llegamos a esas conclusiones. ¿Cómo sabes tú que mi cliente, el que estoy trayendo, es realmente un cliente con un pronóstico negativo? Sí, porque ha tenido un mal récord crediticio. Bueno, pero estas empresas son ahora un grupo, imaginemos, X, que están buscando posicionarse de otra manera, están teniendo estas inyecciones de capital, X, Y, Z. Pero eso permite conversar. La pregunta abierta de cómo así llegamos a esta conclusión nos permite conversar y entendernos. ¿Cuál es la idea central también? Cuando a veces nos vamos por las ramas, cuando a veces estamos, en vez de enfocarnos en el punto, empezamos a divagar con muchas ideas al mismo tiempo y luego ya no sabemos de qué estamos hablando. La idea central es necesaria tenerla en cuenta para repetirla una vez y otra más cuando es necesario para alivianar un problema que podría empezar. ¿Qué estoy suponiendo? Que va de la mano con las evidencias, ¿no? Y muchas veces esta pregunta, ¿saben qué sucede con esta pregunta? La pregunta no tiene respuesta. No nos gusta decir aquello que estamos suponiendo. ¿Por qué? Porque es como decir que estamos aceptando que estamos cerrando. Pero no interesa, podemos cometer errores, es necesario cometer errores para justamente pasar a un nivel distinto, para un crecimiento. ¿Dónde estoy aproximándome al tema? ¿En qué momento me doy cuenta que ya voy llegando a aquello que es lo que necesito comprender, lo que necesito saber, lo que necesito rescatar, lo que necesito sustentar como real? ¿Existirán otras opciones? Pregunta clásica de coaching. ¿Existen otras opciones para esto que estás pensando? ¿Cuántas opciones? Por lo general en coaching pedimos por lo menos 5 opciones. Es lo que denominamos el pensamiento multilateral. 5 opciones para cada cosa que crees tú que puede estar mal, que juzgas que puede estar mal. Muy bien. Vámonos, que ya me dicen que tenemos 15 minutos. Fíjense esto. ¿Qué es lo que dice acá? Los directivos suelen tener mucho apego a sus corazonadas, ¿no? Soy intuitivo, dice, soy intuitiva. Pero hay que decir que en entornos de incertidumbre, no digamos de ambigüedad, esta es una pésima manera de tomar decisiones. En esas tesituras solo nos salva un plus de pensamiento crítico. Un plus de pensamiento crítico. Está bien la corazonada. Está bien usar la intuición, claro que sí. Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, dice, escucha esa voz interior, escucha tu intuición.
te da datos muy importantes, pero cuando estamos tomando decisiones de gran relevancia, es necesario utilizar el pensamiento crítico. Y para evitar dificultades mayores, también hacernos preguntas que nos ayudan a encontrar respuestas para la comprensión de una situación probablemente conflictiva es esencial. Y esto, cuando estamos haciéndolo, es un despliegue del pensamiento crítico. Creemos que sabemos, pero ¿realmente sabemos? Porque es increíble. Esta imagen me gusta mucho, ¿no? La persona mirándose a sí misma. Se mira a sí misma, se basta a sí misma, cree que sabe, pero ¿realmente sabe? Vamos a ver. El villano del pensamiento crítico, ¿qué cosa es? El pensamiento egocéntrico. Esta parte me encanta. El pensamiento egocéntrico. Confiamos en nuestras percepciones, aunque quizás nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque como yo lo pienso, bueno, pues es así. Redundamos en que ser objetivos es lo mejor, ¿no? Es una cuestión muy interesante. Ser objetivos es excelente. Nada de subjetividades, nada de emociones, solamente analiza. No necesariamente es así. En vez de pensar bajo estándares intelectuales, nos vamos por estándares psicológicos. Ejemplo, eso es verdad porque yo creo en eso. Pero ¿cómo así es verdad? Dime, ¿qué evidencias hay de esto? No es que yo creo que es así. Ya está bien que lo creas, pero susténtalo. No, ese es el pensamiento egocéntrico, el villano que entra en funcionamiento. Es verdad porque quiero creer que es verdad. Es decir, quiero creer, ya está involucrando la voluntad. Y esto se pone en movimiento ante conflictos de todas maneras. Y ahí nos atracamos, nos detenemos y no fluyen las relaciones interpersonales. Y también para juzgar a las personas con las que compartimos nuestro día a día en el trabajo. Estoy hablando más del trabajo, estoy hablando más de las empresas, pero recuerden que esto lo pueden llevar también a sus distintos roles de vida. Es verdad porque quiero creer que es verdad. Implica la voluntad de hacer valer una idea, sea como sea. ¿Por qué? Porque quieres creer que es verdad. Ok, pero no es suficiente. Porque necesitas evidencias, necesitas entender el proceso, no solamente el resultado. Necesitas saber qué está en juego. Otro ejemplo, es así porque lo he pensado así desde pequeño. Desde que era chiquito, piensa así. Cuando era chiquito ya pensaba así. Cuando escuchamos esto, en vez de discutir y entrar en conflicto, consideremos que si la persona trae eso a la conversación, es como si estuviera defendiendo una idea simplemente porque pertenece a una etapa de su vida y porque necesita decirlo. No necesitamos decirle a la persona algo que pueda sonar mal, algo que pueda ser duro, sino comprender que ahí, en esas ideas, hay algo que lo está vulnerando. Por lo tanto, dice, desde pequeño, desde chiquito, desde siempre he pensado así. Y es así. Y ya sabemos todos que las cosas no son porque son porque hay un sustento, son porque hay algo atrás que la sostiene, porque hay una evidencia, porque hay pruebas. Otra, es cierto porque me conviene creerlo, ¿sí? Por ejemplo, sí, no me han promocionado esta vez. Quería ser subgerente de logística y sigo de jefe de logística. Realmente que no puedo creer que hayan promovido a José cuando yo estaba realmente voceada para esa posición. Pero seguramente lo han puesto en esa posición porque no hay nadie como yo para mi posición. En cambio, para esa posición podría ser José, podría ser quizás otras personas, pero para mi posición no hay otra persona. Entonces, ¿eso me conviene creer? Claro que sí. Me siento menos triste, me siento menos frustrada, le encuentro una explicación, entre comillas, a lo que sucede, pero no necesariamente es real. Por lo tanto, el pensamiento crítico me hace también caminar hacia la verdad, aunque esa verdad no necesariamente sea 100% agradable. Y eso es algo a lo que nosotros, los seres humanos, le huimos. No nos gusta escuchar verdades o darnos cuenta. Pero recuerden ustedes que el crecimiento se da en base
a un pensamiento crítico también, a dolores, a momentos difíciles y a afrontar verdades. ¿Qué hacemos? Consideramos estándares intelectuales para razonar y esto implica, o sea, ¿qué es lo que queremos concluir? No queremos decir que uno es mejor que otro, ni queremos decir que un tipo de pensamiento es el que siempre debe primar, porque sabemos que somos seres humanos dinámicos, que estamos cambiando todo el tiempo, y sabemos que el cambio es lo único constante que existe. Por lo tanto, necesitamos entender que todo tiene su momento. Sin embargo, cuando nosotros estamos ante conflictos, que es lo que nos convoca esta noche, necesitamos usar el pensamiento crítico sin poner afuera la emocionalidad, ni tampoco la esencia de las personas con las que estamos en conflicto o con quienes podría empezar un conflicto. Simplemente abrazamos la situación, profundizamos en la situación, somos claros, nos damos cuenta de la relevancia de lo que está pasando, buscamos evidencias y además, algo que es vital, administramos de manera saludable nuestras emociones auténticas. Entonces, cuando hablamos de qué debemos hacer, es hacer una combinación, lograr un equilibrio entre el buen manejo del pensamiento crítico. Acuérdense que algunas personas han dicho, no, ese tipo de pensamiento nos hace criticones, nos hace juzgar demasiado, porque quizás está en exceso. Hay que buscar un equilibrio entre pensar de manera crítica y darnos cuenta y reconocer en los demás que son seres humanos sensibles. Y que está bien profundizar, está bien buscar evidencias, siempre dándote cuenta que estás resonando con otra persona. ¿Cómo gestionamos el conflicto? ¿Qué hacemos para gestionar los conflictos? Ya he mencionado algunas pautas que definitivamente pueden ser positivas y que funcionarían muy bien. El líder necesita enfocarse en ¿qué? Y acá estoy hablando del líder. En sí mismo como persona y también en los demás. Es decir, en los involucrados. Y también, además, en el mundo amplio en el que está. De esta manera también va a mejorar la visión que tiene, la estrategia, y va a poder ser una persona innovadora, un profesional que está buscando otras formas de hacer lo mismo, más creativo, más disruptivo. Entonces, cuando hay un conflicto, yo no puedo pensar desde mi lugar y cuestionarme a mí misma y quedarme en mí. Está bien que me comprenda, pero necesito comprender el entorno, necesito comprender a las personas y utilizar esta gama de preguntas que les he presentado, que nos ayuda muchísimo a profundizar y a entender lo que sucede. Ahora, entre estas tres entidades, se dice que pueden surgir disputas y conflictos tan graves como sencillos. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona que está a cargo de un equipo? Debe cultivar el equilibrio, como mencioné, el balance apropiado, estimulando que la gente opine, que la gente se exprese, que la gente reporte los errores. Dios mío, la gente tiene miedo en las organizaciones de decir me equivoqué, de decir cometí un error, fíjate, esto es lo que pasó, pero lo he arreglado. Es difícil. Vivimos mucho, lamentablemente, de cómo nos ven los demás. Cuando cómo nos ven los demás no es más que la verdad de los demás. Nuestra propia verdad habita en nosotros mismos. Es necesario validar los puntos de vista de los demás. No importa que sean opuestos, porque para pensar críticamente necesitas abrazar diferentes formas de pensar. Y algo que es esencial, crear un espacio seguro en donde las personas pueden mostrarse de manera auténtica, como son. Para eso necesitamos un toque de audacia. A veces, no sé, como que nos da cierto temor mostrar la persona que realmente somos. Está bien como somos. Como somos, somos suficientes. Y eso es algo que nos va a impulsar. Si es que pensamos así, eso nos va a impulsar a cada vez mostrarnos más como somos, que es la cuestión más honesta. Sobre todo para manejar conflictos o estar en medio de conflictos, necesitamos practicar la autenticidad, que puede ser un aliado extraordinario del pensamiento crítico. Tenemos una herramienta en acción que se llama la escucha activa más el método socrático.
La escucha activa ya sabemos que no solamente es escuchar lo que me dicen en el fondo y la forma, sino también comprender qué es lo que está pasando. Escuchar emociones, escuchar palabras, escuchar ideas, escuchar evidencias. Entonces, hay un malentendido. Por ejemplo, cómo te presentas importa. ¿Qué significa eso? Estas palabras de acá, que están en azul claro, pueden tener diferentes formas de interpretación según diferentes personas me acompañan. En este preciso instante, varias personas pueden pensar distinto, pueden tomar de forma diferente, interpretar de manera distinta lo que está ahí mostrándose. Cómo te presentas importa. ¿A qué se refieren? A cómo me presento físicamente o a cómo a una presentación de quién soy, etcétera, etcétera. Pueden verse de distintos lados. El método socrático, ¿por qué nos ayuda? Porque el método socrático es el arte de escarbar, de ir a las causas primeras, de mirar más profundamente, aclarar conceptos, sondear suposiciones, sondear evidencias, cuestionar puntos de vista y perspectivas. ¿Cómo así estás pensando eso? ¿Se acuerdan de la pregunta y la conclusión? ¿Cómo así llegaste a esta conclusión? ¿Qué pasó por tu mente para llegar a ese punto? Sondear las implicancias, las consecuencias y sobre todo cuestionar las preguntas. Eso es como si fuera un juego de ping-pong. ¿A qué te refieres con tu pregunta? ¿Qué buscas comprender con tu pregunta? ¿Mm? Entonces, esto nos sirve. Y si ustedes se dan cuenta, estoy haciendo mucho énfasis en las preguntas porque las preguntas son el camino para aplicar el pensamiento crítico. Muy bien. Siendo las 8 prácticamente de la noche, tengo casi las 8 aquí, me gustaría saber qué se llevan de estos minutos que hemos compartido juntos. A mí me parece, ¿me escucha? Adelante, Jonathan. Sí, 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 te sí, escuchamos. Sí, a mí me parece, digamos, que si bien es cierto, el pensamiento crítico no soluciona los problemas, pero es un comienzo, ¿no? excelente, Jonathan, excelente. No soluciona los problemas, pero es un buen comienzo. Pero también soluciona los problemas, Jonathan, porque los problemas se empiezan a solucionar cuando conversamos, cuando nos entendemos, cuando discutimos. A veces pensamos que discutir es malo. No, discutir está bien, pelear no, pero discutir está bien. Es como nos entendemos, Jonathan. Excelente, gracias por tu participación. Tenemos un comentario de Dante por preguntas. Dice, ¿puedo gestionar mis emociones? También Ana por chat, administrar salud mental, Muy bien. saludablemente nuestras emociones. Creo que eso quiso decir. Claro que sí. Administrar saludablemente nuestras emociones. Claro que sí, Anita. Hay una mano levantada de Imelda Chávez. Creo que puede abrir el micrófono y Imelda, hacer la claro que pregunta. sí. ¿Qué tal, Imeldita, Carla? Qué gusto. qué gusto de verdad, Imelda, tenerte aquí. Lindo, lindo tenerte aquí. Cuéntanos, por favor. Sí, es un tema realmente muy interesante. Me llevo mucho a lo que dijiste cuando a veces nos quedamos con nuestras propias ideas, nuestros propios juicios y no damos paso a escuchar a los del resto, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene un equipo a cargo, tratas de algún modo de proteger a tu gente, sobre todo cuando se vienen cambios en la organización, ¿no? Y tratas de explicarles tu posición nada más, ¿no? Sin realmente, como dijiste, recolectar evidencia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están produciendo esos cambios? ¿Cómo puede impactar eso a mi equipo? ¿No? Entonces, uno como jefe elabora su propio pensamiento, su propia posición y puede ser muy sesgada, ¿no? Entonces, eso me llevo y creo que tienes mucha razón. Ese es el principio nada más, pero uno tiene que abrirse a los demás, ¿no? Y recolectar toda la evidencia posible antes de poder formar una posición y comunicarse mucho con la gente, ¿no? Eso es importante. Excelente, Imelda. ¿Sigues en seguridad, salud y medio ambiente? Ahora estoy en ingeniería, Qué pasado a... bien. La Sí, versatilidad también es necesaria.
Sí, sí. Muy bien, te felicito. Gracias por estar aquí, Imelda. Sí, me consta además, me consta lo que tú dices, ¿no? Qué importante es, como jefes, se tiene la responsabilidad de velar por la salud emocional de los equipos. Y cuando hablo de salud emocional, también significa aplicar el pensamiento crítico. Necesitamos salvaguardar a los equipos ante cambios, hacer llegar bien los mensajes de los cambios, bajar el nivel de incertidumbre, conversar, entender las suposiciones que hace la gente, las hipótesis que tienen las personas, las fantasías que a veces se tejen en torno a algo. Y ahí definitivamente las preguntas que promueven el pensamiento crítico ayudan muchísimo. Guadalupe hermosa, qué gusto tenerte aquí. Me llevo que no siempre es bueno solo ser objetivo. Excelente, excelente. Por Carla, supuesto. hay Ser una, objetivos está bien, pero también es bueno incorporar el validar las emociones auténticas y los estados emocionales por los que transitamos. Dime, Kenji. hay una pregunta que menciona a un asistente anónimo, te lo leo. ¿Cómo lidiar con una persona que no te dice la verdad? Ejemplo, cuando te dicen que actualizarán un documento, pero no lo realizan en el tiempo indicado. 2. En los equipos a veces se discute sobre quién fue el culpable de los problemas, pero ¿cómo realizar una retrospectiva para mejorar? Primero necesitamos crear un ambiente seguro, como mencioné. Un ambiente en el que se pueda conversar de todo, donde la gente se sienta aceptada como es. Y luego necesitamos tender puentes comunicacionales con preguntas abiertas. Voy a decir algo, a veces la gente miente. Miente porque tiene miedo. Miente porque incluso no puede asumir que comete errores. Entonces, si yo no he hecho lo que tú me has pedido, yo te diría, fíjate, en verdad no lo hice porque estuve priorizando otros temas. Me disculpo profundamente, pero dame el chance de poder hacerlo en 2 horas o en X tiempo, diría. Pero estoy viniendo a decir que no lo he hecho, que asumo mi error y te doy una solución. Eso es lo que tiene que propiciar una persona que detecta que hay una mentira, que detecta que hay una falta. Quisiera que me cuentes qué pasó, por qué no hiciste lo que te pedí. Pero necesitamos hacer preguntas abiertas con un tono amigable, con un tono de acogida. Así estemos hablando de errores. Necesitamos, como dije hace unos minutos, fomentar el reporte de errores. Que la gente pueda decir, sí, cometí un error, sí, no lo hice, sí, fallé. No estoy diciendo fomentar errores, fomentar el reporte de errores. No soy una persona que va por el lado de la falta de calidad, de la falta de rigurosidad, para nada. Al contrario, me gustan las cosas bien hechas desde inicio a fin. Me gustan las cosas excelentemente bien hechas. Y para eso necesitamos lidiar con diferentes elementos que se van apareciendo en un proceso. Entonces, yo como jefe, lo que necesito hacer, primero, crear un espacio seguro. Segundo, hacer preguntas. Tercero, que la persona sepa que me he dado cuenta y que me importa lo que pasa. A veces generamos conversaciones sobre conflictos como si no pasara nada. Actuamos como la casa se está quemando y nosotros seguimos dentro como si nada. No. El pensamiento crítico también nos enseña a confrontar, nos permite ir a preguntas más profundas. Es ahí cuando se empiezan a disolver los pilares que soportan un conflicto, lo que se está cocinando que puede estallar en algo grande. Empieza a diluirse cuando empiezo a hacer preguntas confrontativas y que no generan problemas ni discusiones, son preguntas aclaratorias. La técnica de confrontación es algo que utilizamos mucho en coaching y que nos ayuda a aclarar una idea. Carla, ¿Sí? hay 2 personas que levantaron la mano. Uno es Mónica Costinet, que puede abrir micrófono, y luego Dante Muñoz. Muy bien, los escuchamos y los queremos también. También Hola, está Frida Carlita, ¿cómo Lina, qué estás? lindo. ¿Cómo estás, Moniquita? Te escuchamos. Bien, gracias. Bueno, a mí me parece que en la vida diaria, digamos, es más atractivo y más fácil quedarse en una creencia o en un tipo de pensamiento o una actitud o situación, porque estamos acostumbrados y no queremos cuestionarnos, ¿no? Ya sea en la parte personal
o en lo que están hablando la mayoría en un ambiente laboral, ¿no? Lo que ya conocemos es lo más fácil, Ujú. preferimos no cambiarlo y no indagar al respecto, cuando con un pensamiento crítico podemos muchas veces mejorar nuestra propia vida personal o tanto en el laboral, ¿no? Ese es Muy más o menos. bien, excelente, Mónica. Es verdad, no queremos salir de nuestra zona de comodidad. Mejor es suponer, mejor es pensar que no pasa nada, pero en el fondo es verdaderamente mejor para nada. No crecemos, nos estancamos, podemos repetir ese círculo otras veces. Vamos con Dante. Gracias, Mónica. Buenas noches con todos. Dante, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Bien, gracias. Mira, yo pensaba en lo que hemos aprendido, ¿no? Que las personas somos creencias, pensamientos, emociones. Uh-huh. En base a ello actuamos y en base a esas actuaciones tenemos resultados. Esto sucede en las decisiones tanto personales como también en las organizaciones. Conforme tenemos nuestro conjunto de creencias, actuamos y obtenemos determinados resultados. Entonces, lo de hoy día nos ayuda, este pensamiento crítico, nos ayuda en la primera parte. Y debemos explicar a cada colaborador, a cada persona que trabaja con nosotros, que de estas creencias, como decía Mónica hace un momento, de estos pensamientos, de estas emociones, las organizaciones toman decisiones, por lo tanto actúan, fíjese, como un individuo también, y por lo tanto obtienen resultados también como un individuo en nuestras decisiones personales. Entonces, lo de hoy día nos queda en la parte de cuestionar las creencias, y a mí me queda una parte que tú incentivas, que tú mencionas respecto a las emociones. En verdad hay emociones que son, digamos, positivas, ¿no? Porque alientan la forma en que las personas lo dicen, con alegría, etcétera, generan un entusiasmo y es transmitido a los demás. Pero cuando las emociones son negativas, que también se presentan, ¿no es cierto? Las personas somos así, también tenemos pensamientos, digamos, emociones, cosas que nos preocupan en demasía. Esa es la parte del descubrimiento que a la persona debemos decirle que ella es dueña de sus emociones. Excelente. ¿No? O sea, yo soy dueño de cómo me quiero sentir. Y eso solamente yo soy, y yo y cada uno de nosotros, con nuestras emociones. Por lo tanto, si nosotros incentivamos a los colaboradores a aislar, no sé si la palabra, pero aislar las emociones negativas, porque no me están dejando pensar, no me están dejando, y en el momento en que yo las separo, tengo una comunicación asertiva con las personas y puedo decir, estoy emocionado, esto me hace llorar, me hace sentir, lo puedo decir, está bien, pero los demás me tienen que ayudar a que esas emociones no me ayudan, porque esto es muy importante, me van a llevar a decisiones en la organización, va a actuar y me va a llevar a resultados que la organización va a tener. Si la organización aprende a recorrer estos 3 pasos y mira los resultados, entonces va a cuestionar y decir, ya no podemos seguir haciendo lo mismo, y por lo tanto lo que tiene que regresar es al primer paso, a hacer buenas preguntas, a tener pensamiento crítico, para no tener el mismo resultado que muchas veces son catastróficos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hasta ahí, ¿no? Excelente, Dante, excelente. Tú que tienes tanta experiencia trabajando con personas, dirigiendo equipos tantos años, das fe de lo importante que es la comunicación clara y directa y de todo lo que nos ahorra definitivamente conversar, preguntar, entender y hacer comprender a los colaboradores que eso es vital, que no nos ayuda a estar callados, que no nos ayuda a ocultar nuestros sentimientos, que somos responsables de lo que sentimos. Eso me ha encantado escuchar. No existe eso de que nos hacen sentir mal o nos hacen sentir bien. Eso sería dar un poder demasiado grande a otra persona o a otra circunstancia o a una organización, una entidad. No, yo soy responsable de lo que siento y utilizo mi pensamiento crítico para comprender lo que está sucediéndome. ¿Mm? Excelente, excelente. Si es que nosotros aplicáramos esto en nuestras vidas, ¿ustedes qué creen?
¿La pasaríamos mejor en este mundo? ¿Tendríamos mejores relaciones interpersonales en el trabajo? Yo creo que sí. Recordemos que estamos en esta vida para estar bien, no para estar de problema en problema, taciturnos, pensando, reflexionando, angustiados, no. Todo tiene una solución, podemos conversarlo, podemos cuestionarlo, podemos revisarlo, siempre validando las emociones de los demás, mostrando respeto, empatía y el pensamiento crítico que nos acompañe siempre, porque nos ayuda a ir más atrás, no quedarnos en la superficie. ¿Mm? Muy bien. ¿Alguien más o ya estamos en el tiempo de cerrar? No, ya no hay ninguna mano levantada. No, perdón. Tenemos Sí, hay una una mano mano levantada levantada. de Ana. Sí, sí, sí. Ujú. Adelante, por favor, es Ana Rojas. Anita Rojas, qué lindo. ¿Cómo estás, Carlita? Buenas noches con todos. Qué linda, Realmente Anita. siempre escucharte es nutritivo, es seguir confiando y creyendo. Realmente las clases que llevé contigo, el cambiar estas creencias para mejorar, para seguir creciendo. Y no es Gracias, fácil el Anita. camino. En verdad que voy reflexionando siempre que toma su tiempo, que tiene su proceso y que vamos avanzando en este camino. Me encantó mucho escuchar acerca de las discusiones, cómo a veces pensamos que son muy negativas, son muy malas, pero realmente las discusiones nos ayudan a aprender, nos ayudan a ir mejorando nuestras posturas, observando. Sí, pues probablemente ahí hay un desgaste emocional, pero a la vez también hay un crecimiento. Entonces, eso nos ayuda a seguir creciendo como personas y a la vez también con el personal, ¿no? Con la gente que colabora con nosotros, si pasa algo, mirarlo desde ese punto de vista. ¿Qué nos falta? ¿Qué necesito aprender? ¿Cómo puedo hacer yo para ayudar? Gracias por todo, Carlita, que, bueno, tú sabes que estoy aquí y eso, todos esos, todo lo aprendido, realmente estamos acá con mi familia poniéndolo en práctica y eso nos ayuda a seguir creciendo y estando más fuertes también. Gracias por todo, Parece Carla. muy bien. Desde Colorado, ¿no, Anita? Así es, desde Colorado, Denver. Qué lindo. Un abrazo inmenso. Orgullosa de ustedes siempre. Gracias, Carlita. Gracias, Anita, por tu participación. Saludos a Charlie, a los chicos. Qué bonito escuchar estas reflexiones, las reflexiones de todos y también los comentarios del chat, porque eso significa que este tema lo están considerando como algo importante para comprendernos mejor, para manejar de otra manera los conflictos. Recuerden algo, los conflictos no son malos, los conflictos son buenos porque nos traen oportunidades de crear algo distinto. Y para aquellos que van en el camino de la innovación, del desarrollo de nuevas tecnologías, etc., el conflicto es esencial. Porque gracias a que hay un conflicto, a que hay una crisis, es que damos lugar a algo completamente distinto. Entonces hay que atrevernos a ser más diferentes, más disruptivos, darnos permiso para ser más audaces, más auténticos, y utilicemos el pensamiento crítico como una herramienta completamente práctica que nos va a llevar a buen puerto. Excelente, Carla. Muchísimas gracias por la ponencia, muchísimas gracias a todos por participar en la clase maestra de Critical Thinking, manejo de conflictos para una gestión saludable. Ahora los invitamos, por favor, a poder responder una pequeña encuesta escaneando el código QR que les vamos a compartir en estos momentos en pantalla y también por la cajita de chat. Así que bueno, eso sería todo. Ha sido un placer para mí y para todo el equipo de UTEC tenerlos aquí presentes. Que tengan muy buena noche y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti por intermedio tuyo, UTEC, por esta invitación y ha sido lindo compartir con ustedes. Creo que no se puede ver. Un abrazo a cada cual. Igualmente, un gusto. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Noemí. Buenas noches. Ahí suma, gracias.
Chao, Carlita, gracias por todo. Chao, Anita, gracias. Chao, Dante. Saludos, Carla. Besos, abrazos. Gracias, Saludos Carla. para Cuídate. todos. Gracias a ustedes. Cariños a Patti, Mónica, Frida. Luquita, Gracias, Carly. Mónica. Excelente. Gracias, Cookie. Muchas gracias. Sarita, qué gusto tenerte también aquí. Gracias. Chao, Dante. Abrazos. Gente de la Escuela Latinoamericana de Coaching Integral. Qué lindo. Abrazo para todos. Hasta pronto. Muchas gracias, Carla. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias a ustedes. Un abrazo.